Saludos nuevamente. Vamos a continuar ahora con nuestro video número 3 y vamos a continuar hablando acerca de el personaje que es considerado el promotor, el patrocinador de Lucas. De acuerdo a la información que tenemos disponible, tal vez Lucas destinó este libro a quien le ayudó o por distintos motivos, distintas series, por agradecimiento o porque en realidad consideró que tenían buena amistad. No sabemos en el fondo cuál fue la razón. Pero una cosa que es importante sobre esta cuestión. Intencionalmente, Lucas escribe y pone Teófilo. Pero fíjese bien que en realidad quizá usted y yo podemos ser los teófilos, las personas amadas por Dios. Así que en realidad el libro de los Hechos puede ser intencionalmente escrito para usted, escrito para mí y para cualquier cristiano que quiera conocer, cualquier persona que quiera conocer los orígenes del cristianismo. Así que, tomando esto en consideración nada más, finalizamos nuestra exposición entonces acerca de lo que es el patrocinador. El patrocinador tuvo un propósito que es escribir esto para usted y para mí. Vamos a hablar más acerca de este propósito. Miren, ¿por qué razón, eh, por qué razón Lucas escribió este libro? ¿Cuál era el propósito? Bueno, los eruditos dicen que realmente el libro de los Hechos no tiene una declaración en sí de cuál fue el propósito por el cual fue escrito. Pero como recordemos que utilizamos también Lucas como introducción del libro de los Hechos, entonces el mismo propósito que Lucas escribió en el primer capítulo, los versículos 1 al 2, entonces va a ser el propósito también para el libro de los Hechos. En Lucas capítulo 1, del 1 hasta el 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Propósito entonces es poner en orden la historia del cristianismo, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribítelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces encontramos el propósito definido: escribir las cosas por orden, para que las personas tengan bien entendido el por qué se inició el cristianismo y cómo se inició el cristianismo. Que muchas personas ya y habían intentado en el primer siglo narrar, es correcto lo que dice Lucas, pero él dice: yo también lo voy a hacer para hacer la investigación adecuada acerca del propósito, acerca del inicio del cristianismo. Esto es importante porque necesitamos enterarnos que de todos los propósitos de Lucas, de dar a informar, vamos a entresacar algunos puntos. Por ejemplo, el primero, el propósito histórico. Lucas tenía un propósito histórico. Lucas y Hechos, no solamente una narración de lo que estaba aconteciendo, sino que también tiene el propósito de narrar en el libro de Lucas la historia de Cristo y luego continuar con la historia del inicio de la iglesia con el libro de los Hechos. Entonces, eso es importante, van unidos, la historia de Cristo y luego la historia de la iglesia van unidos. Así que Lucas tiene un propósito muy listo. Lucas es inteligente, es un médico que conoce. Así que debemos de tomar esto como algo importante. Lucas es un médico, pero también es un historiador. Pero como él lo menciona en los primeros 4 versículos del capítulo 1 de Lucas, él es un investigador cuidadoso. Él dice que él había investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, según Lucas capítulo 1, verso 3. Entonces, el hecho de haber investigado indica que Lucas debió haber andado preguntando, investigando, viendo a las personas que fueron testigos de los sucesos de nuestro Señor Jesucristo, para poder narrar
con exactitud, tuvo que haberle preguntado a los testigos oculares de los aconteceres de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los testigos actuales no son testigos realmente, porque no vieron ocularmente los sucesos que aquí se mencionan. Así que estos testigos no los toma usted en cuenta. Estamos tomando en cuenta estos testigos que Lucas estuvo investigando para que le informaran acerca de la realidad. Ahora, otra cosa. Lucas, cuando dice que en el versículo 3 dice, me ha parecido también a mí, y después de haber investigado con diligencia, y esa palabra de investigar con diligencia significa que él pone con detalle, pone más de 100 nombres de personas, más de 100 nombres de lugares, pone asuntos de política, pone asuntos de las leyes romanas, pone asuntos de las costumbres locales. Indica que Lucas es un historiador preciso. Y esto es importante porque la exactitud de los detalles en el libro de Hechos era cuestionada en el pasado. Así como también en el pasado se cuestionó que si realmente la ciudad de Jericó había existido. Y ya después, posteriormente, en siglos posteriores, después del inicio del cristianismo, al hacer excavaciones, se encontró la ciudad de Jericó. Es porque no existía, digamos, no sabían dónde estaba la ubicación y decían que Jericó no existía, que era mentira de la Biblia, los detractores. Pero en realidad sabemos que sí existe. La arqueología da la razón a las escrituras y la arqueología da la razón también a Lucas. Lucas tiene otro carácter, es un escritor inspirado. Y al decir que es inspirado, es que Lucas utilizaba información de varias fuentes. En la primera parte de Hechos, cuando fue con Pablo a Jerusalén, según Hechos capítulo 21 al 17, él debió haber tenido tiempo y debió haber tenido la oportunidad de hablar con muchos otros cristianos allá en Jerusalén para obtener información. Aquellos cristianos habían estado involucrados en la vida de Cristo, conocían de las actividades de Cristo, así que le debieron de haber dado información de primera mano de los sucesos acontecidos cuando nuestro Señor Jesús existió. Ahora bien, en la parte final de Hechos, quizá él tomó la información de sus propias experiencias, puesto que andaba viajando con Pablo, entonces él va narrando de sus propias experiencias. Y esto es importante porque él pudo haber registrado incluso las conversaciones que Pablo tuvo con el rey Agripa y con Festo, según el libro de Hechos, capítulo 25, del 13 al 22. Donde Pablo está hablando con estos reyes, Agripa y Festo, y está informándoles a ellos acerca de su conversión. También tenemos que saber que Lucas pudo haber conocido otras cosas por inspiración divina. Ahora, hay muy poca duda de que Pablo impuso las manos sobre Lucas y que le dio la capacidad de hacer milagros. Entonces la fuente de información más importante para Lucas fue el Espíritu Santo de Dios. Y eso a los cristianos y a usted que es nuevo cristiano también, no nos debe de caber la menor duda. Lucas fue inspirado por Dios. Ahora, Lucas investigó, por supuesto que sí. Pero no es el esfuerzo de Lucas lo que nos asegura la precisión de los escritos. Lo que nos asegura la precisión de los escritos es la afirmación de que el Espíritu Santo estuvo guiándolo en sus investigaciones. Eso es lo importante. Una característica que debemos también de tomar en cuenta como Lucas, como historiador, es que él fue muy selectivo en la presentación de su material. Miren, todos los historiadores tienen necesidad de ser selectivos. Hechos capítulo 1, verso 8 nos da una clave acerca de cómo se selecciona o de la selectividad de las personas cuando están realizando actividades de investigación histórica. Vamos a leer capítulo 1, verso 8 del libro de Hechos. Y al leerlo usted va a tener una idea de la selección del material. Dice el versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, fíjense bien cómo Jesús le está diciendo, me seréis testigos después de que reciban el poder, no antes.
Entonces, cuando ya los apóstoles reciben el poder por parte del Espíritu Santo, tienen la capacidad de ir y predicar el Evangelio y demostrar con hechos milagrosos que ellos son los enviados de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Lucas no registra lo que aconteció en los primeros días de la iglesia. Lo que hizo en realidad fue concentrarse en los eventos que explican cómo el Evangelio salió de este humilde poblado llamado Jerusalén, realmente una población muy pequeña en estos lugares, y cómo el Evangelio se expandió por todas las partes del Imperio Romano, mostradas aquí en el mapa. Entonces, ¿qué impulsó? ¿Qué impulsó a Lucas a narrar cómo se fue expandiendo la iglesia? Por supuesto que fue el Espíritu Santo. Esa frase que Jesús les dijo en el capítulo 1, versículo 8 que se menciona, dice, me seréis testigos después de que reciban poder. Me van a ser testigos del poder del Evangelio, primero en Judea, luego en Samaria, una provincia más al norte, después en Galilea y después de Galilea todo el fin del mundo. Donde quiera que iban los apóstoles, iban predicando el Evangelio. Eso es importante porque ¿cuánto tardó el Evangelio en llegar hasta Roma? Bueno, no pensemos que inmediatamente después de la crucifixión de Jesucristo en el año 33, inmediatamente en el año 34 ya el Evangelio había sido predicado en Roma. Tardó aproximadamente, vamos a tener un tiempo aproximado de unos 20, 30 años. 30 años para poder expandir el Evangelio desde esta pequeña sección del Imperio Romano hasta cubrir toda esta sección. Por supuesto que no todas las personas fueron convertidas. Fueron convertidas algunas personas de algunas ciudades. Pero de esas mismas ciudades, los mismos cristianos seguían desparramando el Evangelio para transmitirlo hacia otros poblados cercanos. Ahora, otro punto del propósito de Lucas. Lucas tenía un propósito cristológico. Miren, en Hechos, capítulo 1, verso 1, noten ustedes cómo Lucas escribe, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La sola mención de las actividades que Jesús realizó y que Lucas menciona en Hechos, que ya lo había escrito en el libro de Lucas, nos habla de que él tenía un propósito cristológico, que los receptores de la carta, los receptores del, en este caso Teófilo, estuviera bien enterado que el propósito de que recibiera la información en los dos volúmenes era porque Lucas quería que él se enterara que Cristo Jesús estaba actuando en la expansión del Evangelio. Esto es importante porque cuando Lucas dice en el primer tratado, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Comenzó, entonces simplemente es un verbo auxiliar. Pero en realidad implica que el volumen está hablando acerca de todas las cosas que Jesús continúa haciendo y enseñando. A usted le sonará extraño mencionar que cuando la iglesia se expande, Jesús siguió trabajando, pero para nosotros los cristianos no es extraño, puesto que Jesús dijo, cuando ordenó a los apóstoles que fueran a enseñar el Evangelio, dijo, yo estaré con ustedes todo el tiempo. Entonces el Señor Jesús, lo aceptamos así, estuvo con los apóstoles, estuvo guiándolos a través del Espíritu Santo, estuvo guiándolos para que estos desparramaran el Evangelio en todo el imperio. Ahora, ¿cuántos sermones se encuentran en Hechos? Muchos. Todos estos sermones son importantes para cualquiera que lo quiera estudiar el libro de los Hechos, porque ahí vamos a encontrar cómo se exalta el nombre de Jesús. Y Jesús es quien actúa en las actividades que los apóstoles están realizando. Así que Jesús no nada más es un tema para el sermón o los sermones que Lucas va a escribir en el libro de los Hechos. Jesús es un personaje vivo y eso es importante. Lucas está considerando a Jesús como actuante en la época posterior a su crucifixión. Que se había ido hacia los cielos y que lo habían visto muchos discípulos, es verdad. Pero Lucas considera que todavía está presente en ese momento en que se expande el cristianismo y
Créalo usted o no lo crea, Jesús todavía está presente en estos momentos en la expansión de la iglesia, en la expansión del evangelio. Jesús le había prometido a sus discípulos que mientras ellos llevaran el evangelio a todo el mundo, Él iba a estar con ellos. Usted lo puede corroborar en el libro de Mateo, capítulo 28, versos desde el 18 hasta el 20. Por eso Lucas quería que el lector, el receptor, que Teófilo supiera que Jesús continuó trabajando por medio del Espíritu Santo y continuó trabajando por medio de su gente, por medio de sus apóstoles, por medio de los cristianos convertidos. Por eso, mi invitación hacia usted es que ahora que usted ya es cristiano, Jesús va a seguir trabajando en usted para que usted siga expandiendo el Evangelio. Si usted no lo hace, si usted no expande el Evangelio, entonces póngase usted mismo a pensar si realmente el Espíritu de Dios va a estar en usted. Porque el Espíritu de Dios es el que nos empuja para seguir proclamando el Evangelio. Yo vuelvo a repetir que la forma, ya estoy grande de edad, la forma que tengo para expandir el Evangelio es a través de estos videos. No voy a andar físicamente, pero a través de estos videos, utilizando la tecnología, estoy tratando de expandir el Evangelio hacia las personas que me escuchan, que me miran, así como usted. Ahora, ya hemos notado que en realidad el libro de los Hechos no son los hechos de todos los apóstoles, y ni siquiera son todos los hechos de Pedro y todos los hechos de Pablo. Son los hechos, además tampoco son los hechos del Espíritu Santo todos, sino que son algunos, podemos decir que son los hechos de Jesús, utilizando los apóstoles y utilizando al Espíritu Santo. Para que usted sepa, para que usted vea cómo el Espíritu Santo trabajaba en el corazón de los cristianos, en el corazón de los apóstoles, que les dio la valentía necesaria para extenderse por todo el Imperio Romano, proclamando el Evangelio. Miren, esto es importante que entendamos que Jesús dio una promesa cuando dijo que iba a establecer su iglesia. Jesús dio esa promesa y la encontramos en el libro de Mateo capítulo 16, verso 18, en su conversación con Pedro. Le está diciendo: Pedro, yo te digo que tú eres Petros y sobre esta pétrea edificaré mi iglesia. Gente, intérpretes equivocados utilizan estas palabras que Jesús dijo para asegurar que Pedro es la base donde se funda la iglesia. Pero no toman en cuenta el análisis de la palabra Pedro y la palabra piedra. Petros es una piedra pequeña, significa piedra pequeña. Y pétrea, que es la siguiente palabra, es Cristo Jesús. Sobre de Cristo, sobre de la divinidad de Cristo Jesús, es sobre de quien se va a fundar la iglesia. Ahora, cuando se le da la comisión a los discípulos, en Mateo 28, 18 al 20, en Marcos 16, 15, 16, su promesa fue de darles habilidades milagrosas, capacidades extraordinarias. Según el libro de Marcos 16, 17 al 18, se menciona sus palabras que se les va a proporcionar. Incluso Juan va a decir que las palabras que los apóstoles den no van a ser recibidas fácilmente. Las palabras que ellos enseñen van a tener oposición. Pero sin embargo, cuando Juan escribe en capítulo 14, versículo 1 al 3, se menciona que su promesa va a ser victoriosa, va a ser al final Jesús va a triunfar, va a ser el triunfador. ¿Que va a tener problemas la iglesia para expandirse? Es correcto. De hecho, el libro de los Hechos es parte de la historia que Lucas está narrando que no se había completado en el libro de Lucas. Ahora, necesitamos que usted comprenda que el libro de los Hechos enfoca a la persona de Jesús. Y eso nos va a ayudar a entender el problema por el cual Lucas terminó el libro en la forma que lo hizo. ¿Cómo terminó el libro de Hechos? Bueno, terminó nada más con la prisión de Pablo en Roma. Y hasta ahí terminó la historia de los Hechos. Pero tenemos que entender que Lucas, su propósito fue contarnos acerca de Jesús. Así que lo que le sucedió a Pablo en Roma después de 2 años también es de importancia, pero lo vamos a considerar como de importancia secundaria. Porque el asunto es, los apóstoles tenían que proclamar a Jesús. Y Pablo fue un mensajero que proclamó el mensaje de Jesús. Ahora, otro propósito de Lucas, que lo entresacamos. Su propósito era misionero. ¿Cómo misionero? Pues sí, miren, noten ustedes lo que dice en Hechos 1:2. Dice que Jesús ascendió, déjenme ver el verso 2, dice, hasta el día en que fue recibido arriba.
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cuáles mandamientos les había dado? Que fueran por todo el mundo y que predicaran el Evangelio. Y el que creyera el Evangelio y fuera bautizado iba a ser salvado, y el que no lo creyera iba a ser condenado. Entonces Lucas con esta frase nos indica que también tenía un propósito misionero al mencionar esta situación. Ahora, la palabra mandamiento, vamos a decir que es genérico. Mandamiento significa distintas órdenes, no nada más una sola orden, sino que le dio distintas órdenes a los apóstoles para que ellos fueran enviados, fueran a cumplir el mandato de la Gran Comisión. Y las órdenes específicas que se les va dando, bueno, las vamos a estar viendo a través del estudio del libro de los Hechos. Hay varios textos. Yo quisiera que ustedes entendieran que cuando hablamos de los textos antiguos, el texto Muratori, el texto occidental, el libro Contra Marción, son libros que existieron en los siglos primero, segundo, tercero, cuarto, que nos hablan acerca de cómo estaba la iglesia expandiéndose y cómo surgieron las controversias, cómo surgieron las gentes que atacaban la iglesia. Pero eso lo tenemos que considerar, pero sobre todo la cuestión del libro de los Hechos nos narra el inicio de la iglesia. La iglesia que Cristo Jesús fundó, la iglesia que Cristo Jesús compró con su sangre. No es cualquier iglesia. No se vaya usted con la finta, con las palabras que le diga a cualquier persona que tiene supuestos sueños y que Dios le ha hablado y que tiene que iniciar una iglesia X y que se va a llamar de esta manera o de esta manera. Cualquier nombre inventado en esta época es inventado por humanos. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Y no podemos cambiar, no podemos modificar las instrucciones que Jesús ha dejado. Por eso tenemos que enlazar lo que se menciona en el capítulo 1, verso 8, cuando dice: recibiréis poder. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, tenemos que combinar el poder que los apóstoles reciben por parte del Espíritu Santo y la expansión de la iglesia. Una vez que los apóstoles tienen el poder, entonces van a tener la capacidad para desparramarse por todo el Imperio Romano. Y aparte de desparramarse, van a demostrar con hechos o con milagros que ellos proceden o están obedeciendo el mandato de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿sabe usted lo que significa la palabra apología? Apología significa defensa. Entonces realmente también Lucas tenía un propósito apologético. ¿Por qué tenía un propósito apologético? Porque en esos días ya estaban circulando conceptos falsos acerca del cristianismo, conceptos equivocados. Recuerde que el cristianismo siempre va a tener enemigos. El enemigo de Dios no descansa. Así que cuando la iglesia comienza a expandirse, de todo modo van a tener enemigos y van a decir que no es verdad. Así que Lucas, cuando él narra en el capítulo 1 de Lucas, del 1 al 4, y narra que va a andar investigando, fue precisamente con un propósito también apologético, de defender el cristianismo, de defender sus orígenes, de defender que realmente la iglesia, el cristianismo, fue ordenado por Dios. El cristianismo era una secta. En la opinión de los romanos, recuerden que los romanos habían identificado a los judíos en 4 sectas bien conocidas. La secta de los fariseos, la secta de los saduceos, la secta de los herodianos y otra secta más que se le conoce como los que mataban. No recuerdo exactamente la palabra, y aparte el grupo de los esenios. Así que entonces cuando los cristianos comienzan a desparramarse por el imperio, los romanos, en su poco conocimiento del judaísmo, consideran a los cristianos como una rama más del judaísmo, una secta más del judaísmo. Y eso era algo equivocado. Incluso en el libro de Hechos, capítulo 28, verso 22, se menciona que en todas partes ya se hablaba acerca de esta secta. Voy a leerles el Hechos 28, 22, dice: pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella.
O sea, ya para la época en que finaliza el libro de los Hechos, 30 años después, ya prácticamente el cristianismo en todo el territorio romano, la gente hablaba, comentaba y decía: ¿qué es esa nueva religión? ¿Qué está pasando? ¿Qué información traen esos judíos? ¿Qué clase qué información nos trae esta secta de los judíos? Porque recuerden que los cristianos los consideraban como una secta. Ahora, de acuerdo a Lucas 1, al 1 al 4, es aparente que Lucas deseaba que sus escrituras corrigieran las falsas impresiones que Teófilo y que otros romanos tenían acerca del cristianismo. Sus libros, Lucas y Hechos, presentan un panorama positivo del cristianismo. Va a estar hablando bien del cristianismo, el libro de Lucas y el libro de los Hechos, especialmente en su relación con el imperio, con el gobierno romano. En el libro de los Hechos, Lucas enfatiza que los cristianos no quieren derrocar, si usted comprende la palabra derrocar, no quieren quitar el gobierno romano, el imperio romano, sino lo que quieren es derrocar el pecado, eliminar el pecado en la vida de las personas. Lucas hizo notar que también que la mayoría de los oficiales romanos trataban a los cristianos justamente, y eso es importante. O sea, la mayoría de los soldados romanos, de los oficiales romanos, trataban a los cristianos con mucha justicia. E incluso aquellas personas que maltrataban a los cristianos estaban actuando en contra de la ley romana. Así que Lucas demostró que los verdaderos causantes de los problemas en el imperio romano no eran los cristianos, sino los que atacaban a los cristianos, principalmente los judíos, que andaban celosos, andaban viendo que el judaísmo iba disminuyendo en población y el cristianismo iba aumentando en población, en membresía. Se pusieron celosos de la expansión del cristianismo. Ahora, Lucas enfatizó que el cristianismo era el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. El cristianismo era el siguiente paso que Dios estaba dando después del judaísmo. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con su crucifixión, el judaísmo se da por terminado en la mente de Dios, pero no en la mente de los judíos. Así que Lucas trata de explicar que el judaísmo ha terminado y que se inicia una nueva era, la era del cristianismo. Así que el cristianismo debería de ser protegido por el Imperio Romano como una religión legal, así como lo era el judaísmo. Quizás usted entienda la palabra religión legal. Miren, en México, en años pasados, allá por el año 91, 92, 93, el gobierno ordenó que todos los grupos religiosos se registraran ante gobernación y formaran asociaciones legales. Y todo el mundo lo hizo. Por eso ahora en México, en gobernación, existen cantidad grande, inmensa, no sé ni el número, de asociaciones religiosas que tienen que cumplir con los mandatos del gobierno mexicano. Y está correcto. Bueno, piense usted entonces en el propósito de Lucas. Cuando defiende el cristianismo es porque quiere que también durante la época del Imperio Romano, la religión cristiana que se está recientemente expandiendo sea considerada como una religión legal en el imperio. Otro propósito de Lucas. ¿Comprende usted la palabra didáctico o enseñanza? La palabra didáctico o didaché significa enseñanza, significa instrucción, significa doctrina. Así que cuando Lucas dice que te escribí a Teófilo para que conociera bien la verdad de las cosas en las cuales había sido, voy a usar la palabra didachado o instruido. En Lucas 1, del 1 al 4, quiere decir que que Teófilo ya había recibido instrucción. Así que entonces el propósito también de Lucas y de Hechos es un propósito didáctico, un propósito de enseñanza. Esto es importante porque son documentos que están enseñando la verdad. Ni usted, ni nadie, ni yo, nadie podemos negar la verdad del libro de los Hechos. Y si alguien lo niega, es cuando cambia y quita la autoridad de Cristo y comienza entonces a crear iglesias a diestra y siniestra, poniéndoles el nombre que las personas quieran. No existe tal mandamiento. El Señor dijo: vayan por todo el mundo y enseñen el evangelio. El que lo crea y sea bautizado será salvado, y el que no será condenado. Y por supuesto que cada persona que iba siendo bautizada iba siendo introducida dentro
dentro de la iglesia de Cristo. Mire usted mis videos del plan de salvación, desde el video 1 hasta el video 38. Nada más usted busque en el buscador de YouTube, busque usted Moctezuma Plan de Salvación y aparecerán ahí toda la serie de videos del plan de salvación, y hay algunos donde explico cómo se originaron las distintas sectas que actualmente pueblan o están en todo el mundo. Ya no son las mismas, ya es mucho más, pero las fechas aproximadas en que las principales se iniciaron. Así que Hechos realmente no es un libro teológico en referencia a que esté ordenado en catálogos bien, perfectamente ordenados, no, sino que lo que contiene también hay mucha doctrina en este volumen del libro de los Hechos. Cuando vayamos más profundamente al estudio del libro, vamos a encontrar enseñanzas tales como la salvación, la iglesia, la obra del Espíritu Santo. Y esto yo estoy seguro que va a reforzar su condición, su convicción por haberse convertido en cristiano. En mi próximo video vamos a hablar acerca de el tiempo. Y con esto doy por finalizado esta presentación. Bendiciones.